Buenas, este es el segundo tema que se llama Principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes, que pues, lo inventó Arquímedes, ¿no? Dice que todo cuerpo que esté sumergido en el agua va a tener una fuerza hacia arriba que se le va a llamar empuje, ¿sí? Eso se puede ilustrar en la imagen. Además, dice que esa es otra como tipo, ese es el principio en general, pero hay otra cosa que también se le puede sacar de este principio, que es que el volumen del objeto que pongas va a ser igual al líquido desalojado. O sea, esta cosa que aumentó, estas dos cositas, es igual al volumen del objeto. Entonces, ese es principio de Arquímedes. Una cosa que se puede sacar para saber si un objeto va a flotar o no, es que si la fuerza de empuje, esto, por ejemplo, si el peso es mayor que la fuerza de empuje, el objeto se va a hundir. Sin embargo, si el empuje es mayor que el peso del objeto, el, el objeto va a flotar hacia arriba. Pero si el peso del objeto y el empuje es lo mismo, se va a quedar en el punto medio. O sea, no va a flotar ni se va a hundir. Eso va a servir más o menos en el examen de teoría, ¿sí? Va a ser como tres preguntas. Otra cosa que nos puede preguntar es que va a decir, la densidad, si el objeto es más denso que el líquido, ¿qué pasa? En esas circunstancias, si el objeto es más denso que el líquido, el objeto se va a hundir, ¿sí? Entonces, si la densidad del objeto es mayor que la densidad del líquido, la densidad del objeto, el objeto se va a hundir. Sin embargo, al revés, si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, el objeto va a flotar. Y de igual forma, la densidad del objeto es igual a la densidad del líquido, se va a quedar en el medio, no va a flotar ni va a disminuir, ni se va a hundir. Esas son posiblemente todas las preguntas que te pueden venir en esto, ¿sí? Y más que más, problemas. En los problemas, los, las fórmulas principales que vas a utilizar son tres. La densidad, este Rho, ¿no? Rho, es que significa densidad. Densidad. Sin embargo, como me cuesta mucho hacer esto de las fórmulas, lo voy a hacer aquí. Y la densidad, sí, lo voy a poner en negro, verde. Densidad va a ser igual a P. ¿Ok? El peso va a ser igual a U. U volumen del cuerpo va a ser igual a BC. Volumen, densidad del fluido va a ser igual a PC. PF. Densidad del objeto PO. Y gravedad es G minúscula. ¿Sí? Son todas las cosas que pueden venir. Y las fórmulas son el empuje, que ya vimos que es la fuerza que va a sufrir un objeto hacia arriba, que se denota como E. Ahí se me olvidó ponerlo aquí, pero pues empuje C. Empuje puede ser densidad del fluido por gravedad por por volumen del cuerpo. También puede ser empuje es igual a peso real menos peso aparente. Entonces les voy a decir que es el peso real y el peso aparente. Olvidé mencionarlo. El peso real de un objeto es el peso cuando está en el aire. En este caso, el peso real de aquí, ejemplos, digamos, son 10 newtons. Sin embargo, cuando un objeto se mete en un fluido, el peso aparente va a haber un peso nuevo, se va a llamar peso aparente. ¿Sí? Que el peso aparente, si este vale 10, este valdría como 8.
Y el peso aparente pues se saca restando, el peso real lo pasas restando, queda peso real menos empuje es igual al peso aparente. Sí, te quedaría peso aparente es igual a empuje menos peso real. Ah, no, peso real menos empuje. Esa es la fórmula del peso aparente, que pues es simplemente despejar de aquí. Y también para sacar el peso real hay varias formas. El primer paso y el más sencillo, si te dan la masa y la gravedad, es masa por gravedad. Hay que recordar que el peso, si te lo dan en newtons, no es lo mismo que la masa. ¿Sí? Porque incluso aquí podemos ver que la masa, que es en kilogramos, si lo multiplicas por la gravedad, te da el peso real. ¿Sí? Entonces, si en un problema te dicen, no, pues una masa de 10 kilogramos, lo que muy probablemente tengas que hacer es multiplicarlo por G para sacar el peso real. Después, otra fórmula que puedes tener es densidad del cuerpo por gravedad por volumen del cuerpo. ¿Sí? Y pues estas 5 fórmulas son las que vas a utilizar en el mayor de los casos. Un problema que vino en el quiz sería, creo que si me escuché bien, sería, aquí lo anoto, el peso de un objeto en el aire es 25 newtons. Porque cuando tiene n es el peso, ¿sí? Entonces cuando nos dice aquí, el peso de un objeto en el aire es 25 newtons. Entonces 25 newtons es el peso real. Y en el fluido, en el agua. Y en el agua es de 10 newtons. Entonces, cuando dice, y en el agua es de 10 newtons, nos están diciendo que el peso aparente es 10 newtons. Entonces tenemos dos datos, el peso real y el peso aparente. Ahora es, calcula el peso, el empuje, volumen del cuerpo y densidad del cuerpo. Entonces, parecerá que solo nos dan dos datos, el peso real y el peso aparente. Sin embargo, aquí cuando dice y en el agua nos está dando la densidad del fluido. ¿Sí? Tendríamos, además del peso real y el peso aparente, tendríamos la densidad del fluido. Porque la densidad del agua, en este caso pues sería la densidad del fluido, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Está, metro cúbico. ¿Sí? Esa sería la densidad del agua. Siempre hay que procurar utilizar, bueno, yo siempre procuro manejar de kilogramos, mantener kilogramos y metros, ¿sí? Porque la gravedad es una constante. Todas las demás cositas se tienen que manejar en las unidades de la constante, en este caso la gravedad. Por lo tanto, todas las unidades yo recomiendo que las mantengas en kilogramos y en metros. Entonces, si te lo dan en centímetros, lo pasas a metros. ¿Y cómo lo haces? Pues si te dan centímetros cúbicos, ay, chingados, dan centímetros cúbicos, lo que tienes que hacer es no. Perdón, si te dan en la densidad del fluido, si te lo dan en vez de kilogramos entre metros cúbicos, te lo dan entre gramos entre centímetros cúbicos, lo único que tienes que hacer es eso multiplicarlo por 1000, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si en la densidad del agua en gramos en centímetros cúbicos es 1, la densidad del agua es 1 gramos entre centímetros cúbicos. Y si lo quiero pasar a kilogramos sobre metros cúbicos, lo tengo que multiplicar por 1000. Entonces es esto. Entonces, si te dan densidad en gramos entre centímetros cúbicos, lo multiplicas por 1000. Y bueno, recapitulando y del problema, la densidad del fluido es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí por lo del agua. Peso real. Peso real es 5 newtons. Peso aparente es 10 newtons.
Yo siempre recomiendo en los problemas intentar sacar siempre el empuje, porque cuantos más datos tengamos, mejor. Entonces, lo- la fórmula del empuje que podemos utilizar es, tenemos estas dos. Primero, densidad del fluido, si la tenemos gravedad, ¿sí? El volumen del cuerpo no lo tenemos porque no lo pide. Entonces, lo vamos a la siguiente fórmula. Empuje es igual a peso real menos peso aparente. Y tenemos las dos, peso real y peso aparente. Entonces, el empuje es la resta de estos dos, que sería 15. 15 newtons sería el empuje. ¿Sí? Entonces, yay, qué chilo. Ahora lo siguiente es, ya tenemos el empuje, nos piden ahora el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo aparece en estos tres lugares. Aparece en empuje, perdón, estos dos, en empuje y en peso real. Primero empuje, tenemos densidad de fluido, tenemos gravedad y sacamos esto. Entonces sí podemos utilizar esta, pero vamos a ver la otra. Tenemos el peso real, no tenemos la densidad del cuerpo, tenemos la gravedad y tampoco tenemos la densidad, el volumen del cuerpo. Entonces esto no se puede. Por lo tanto vamos a utilizar la primera fórmula que dijimos que era de empuje es igual a densidad del fluido por gravedad por volumen del cuerpo. Sustituyendo es igual a densidad del fluido es 1000, gravedad es 9.8 y velocidad del volumen del cuerpo es Vc. El empuje sí lo tenemos. Ups. Entonces multiplicamos 1000 por 9.8 nos da 9800 y tenemos que 15 es igual a 9800. 9800, espérate. La duda. Se me cayó el micrófono. 1000 por 9.8. Sí, 9800. Entonces, por el volumen del cuerpo. Ese 9800 lo pasas restando y te queda 15 entre 1800. El de la diagonal es entre, ¿sí? Es igual a volumen del cuerpo. Eso nos da 15 entre 900. 0.0015. Ok. 0.0015 metros cúbicos. ¿Sí? Como todo lo manejamos en kilogramos y metros cúbicos, entonces nos va a salir al final metros cúbicos. Entonces, tenemos el volumen del cuerpo, el empuje, y lo único que nos falta es que nos pidan la densidad del cuerpo. Ahora vamos a buscar qué fórmula tiene densidad del cuerpo de estas 5. Y la única que tiene es esta, peso real. Esa, tenemos el peso real, no tenemos la densidad del cuerpo. Tenemos el peso real que es 25 newtons. No tenemos la densidad del cuerpo porque eso lo queremos sacar. La gravedad es 9.8. El volumen del cuerpo es lo que vamos a sacar, 0.0015. Entonces otra vez multiplicamos estas dos. Eso por 9.8, 0.015. 25 es igual a PC. No, 0.015 por PC. Entonces 25 entre 0.015. ¿Da? Oh, espérate. 1600, 6666. Ok. Y es que el punto aquí, el cálculo es como si fuera la coma de para poner 1000. Entonces, la densidad del cuerpo es 1666. 1666.66 kilogramos entre metros cúbicos. Esa es la densidad del cuerpo. Entonces, para saber si te sale bien esta cosa, normalmente te tiene que salir un número como si fuera 3. Más de un número grande, más de 3 dígitos. Si te sale 10 o 15, no está bien, ¿verdad? No está bien. Entonces, si tenemos la densidad del cuerpo, tenemos
el volumen del cuerpo y tenemos el empuje. Entonces ya hicimos este problema y pues esto es todo de principio de Arquímedes.